Bueno, vamos a empezar. Bueno, yo qué sé, es muy fantástico estar aquí presentando el libro de Jesús, La condición despistada de Candaya. Yo he decidido escribir una chapa relativamente larga, ¿no? O sea, no sabía muy bien qué hacer. Digo, voy a escribir la chapa para que yo qué sé. Entonces la voy a contar, va a ser una lectura dramatizada, en el sentido de que no va a ser que esté leído así, literalmente, sino espero engagement, ¿no? En los ingleses un poco, a ver si funciona. Bueno, pues a ver qué tal sale, ¿vale? Bueno, para presentar el libro de Jesús García Cívico que tengo aquí, La condición despistada de Candaya, una pequeña presentación de Jesús, ¿no? Empieza a ser complicado abarcar todo lo que hace, porque hace muchas cosas, ¿no? Así que voy a copiar y pegar una descripción que aparece en internet. Jesús García Cívico es crítico literario y cinematográfico, profesor universitario, filósofo y escritor. Autor del libro de pensamientos, poemas y aforismos, Una casa holandesa, de la novela breve Singular. Y ahora continuaré sobre esto, colaborador y fundador y corrector de muchas revistas diversas online y en papel. Y yo, si hablo mucho de mí mismo, conozco más precisamente a Jesús por esta última faceta, ¿no? En torno a las revistas. De hecho, nos conocimos él y yo a propósito de unas revistas Caníbal y Bostezo, que los dos estábamos ahí colaborando, y desde entonces, sobre todo, o sea, mi familiaridad con los textos de Jesús vienen de textos de revistas, de brillantísimos textos en el Hype o en Letras Libres. Y como lector de estos textos ya durante un tiempo, porque Jesús es muy productivo y muy fructífero, como lector de Jesús de estos textos, lo que esperaba precisamente es esto, ¿no? Una obra de más envergadura que estos textos de las revistas, pero que no perdiera la fascinante frescura de esos textos, una combinación genial entre lucidez analítica, la composición del propio texto y la asombrosísima erudición y memoria que todos los que conocemos a Jesús le enviamos profundamente y podríamos matarlo cada vez que hace una exhibición de las suyas, ¿no? de las que este libro está plagado. Entonces, ¿de qué hablábamos? Esto ha sido performativo, ¿no? El despiste, ¿no? Que quería matarle. No, hablábamos de la envergadura de la obra de Jesús, ¿no? De verdad, ¿no? Es un libro de 350 páginas y esto se me ocurre ahora, está improvisado para que veáis que también puedo improvisar. Claro, es denso y ligero a la vez. O sea, se lee muy bien, pero a la vez hay muchas ideas, ¿no? Bueno, hablamos de esto, de la envergadura de la obra de Jesús, porque yo creo de verdad que esta es una obra de gran envergadura, ¿no? Creo además que es un libro único. Yo, o sea, en mi pequeño acervo de lecturas no encuentro un libro como este, ¿no? Y al contrario de Jesús, que lo recuerda todo, y aquí aparece la primera digresión. El libro está no lleno de digresiones, sino de asociaciones de ideas, ¿no? Entonces, este es un libro sobre el despiste, que es del mismo campo semántico del olvido, de una persona que lo sabe todo y que lo recuerda todo, ¿no? O sea, hay como una paradoja ahí, ¿no? O sea, de repente Jesús es despistado, pero a la vez lo sabe todo, ¿no? Esa contradicción yo creo que es muy peculiar de este libro, ¿no? Y pienso, entonces, intuitivamente los nombres que me vienen, por asociación, los nombres que me vienen a la cabeza al leer este libro es una mezcla, sobre todo una mezcla loca de Raymond Roussel, a que citas bastante, ¿no? Y de George Steiner, ¿no? Esa cosa muy derivas inmensas y a la vez una erudición muy fértil. Pero creo que el libro, aparte de estas intuiciones que no son muy analíticas, ¿no? Roussel, nombres de mezclas, ¿no? Híbridos que siempre funcionan bien, pero ¿por qué creo que este es un libro único? Pues creo que es único porque contiene 3 elementos que voy a mencionar que de manera muy simple, que están alineados y coinciden. Yo no creo que haya libros así, en que estos 3 elementos estén alineados de alguna forma. Los 3 elementos son, de manera muy simple, el tema, la forma y la biografía. El tema, la condición despistada, como dice Jesús en el propio libro, es bastante inexplorado hasta ahora, ¿no? Tú lo cuentas, ¿no? Que has leído cosas, pero no hay un libro que abunde en este ensayo de la condición despistada.
Hay una, en el texto de Jesús, en las páginas 17 y 18, hay una especie de definición o de aproximación a lo que es el libro, y dice: un ensayo original, un ensayo que, acudiendo al arte y al suspiro, integre y apure, infunda y complete una idea literaria y por tanto universal de nuestra condición despistada. Y luego sigue, en otro microtexto que le sigue, de lo que voy a hablar ahora de la composición, sigue un poco, abunda en esto, y yo creo que es muy interesante, dice: completar el cuadro del despiste neurocientífico, porque empieza con unas referencias científicas de las que ahora hablaremos, con los colores de la literatura y la filosofía y el arte. Cuando juntas a los jóvenes neurocientíficos, que eso me sí. ¿no? Los jóvenes, le añades una especie de pasión, que son jóvenes, descubren cosas. Uno lo imagina, lo se proyecta en los tipos. Total, sí, sí. Luego hay otra definición en la página 242 sobre el libro: autobiografía y poesía, sociología e historia, literatura y crítica cultural, ¿no? Un libro muy ambicioso que abarca muchas cosas, como veis, ¿no? Entonces, por un lado está el tema del despiste, ¿no? Con esta aproximación de Jesús, y por otra parte está el tema del estilo, de la forma, ¿no? Por decirlo de manera simplemente. Hay otra cita de Jesús. Esto es lo que uno más puede flipar, ¿no? con el libro, ¿no? Con la forma. Hay una cita de Jesús en la página 42 que lo cuenta un poco. Dice: hago esquemas, pero el libro, para hacerse el esquema, para hablar de la concepción despistada, pero el esquema es una sucesión de fotogramas y yo quiero seguir una sucesión de pensamientos, perderme en las nubes, despistar en el interior del despiste, soplar en un flow, por así decir. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo conseguir perderse bien en un ensayo sobre la pérdida de concentración y la pista? Y esta es la respuesta formal de Jesús es muy peculiar a esta pregunta, a esta exigencia, y luego también hablaremos de esto, pero entonces tenemos dos elementos: el tema, la forma que se corresponde, y luego está el elemento biográfico, ¿no? Hay unos pequeños textos que llama Jesús perdularios, muy literarios y muy divertidos. Yo me queda con ganas de saber de más, ¿no? Porque yo quiero saber mucho de Jesús, ¿no? Y de su vida y de lo que le ha pasado, y que explica muy bien cómo Jesús es así, cómo la parte biográfica es esa contradicción del que se olvida pero lo sabe todo a la vez, ¿no? Solo alguien así podía escribir un libro como este, ¿no? O sea, un libro que alinea perfectamente el tema, el despiste, la forma, que es despistada y que es muy peculiar, y la propia biografía de Jesús, que él la cuenta, ¿no? Estos tres elementos, estos tres pilares están muy bien alineados en este texto, y yo creo que este libro, y creo que lo hacen una cosa única desde mi escasísima erudición comparada con Jesús, que todos sabemos quién es, ¿no? Entonces, quería hablar más de la forma, ¿no? O sea, el texto tiene esos perdularios, esos textos biográficos muy divertidos, pero hay un bloque principal que emerge porque es un fenómeno emergente, ¿no? De lo micro a lo macro, que son, como yo diría, 800, casi 800 textos. Los textos son pequeños, como 350 páginas. Un texto, dos textos, o 700 seguro, ¿no? De pequeños textos divididos en 4 secciones que se asocian en una miríada de guijarros, que yo creo que hay un hallazgo muy bueno de Jesús, convertir el guijarro, esas piedras que vas tirando en el cuento de Hansel y Gretel para luego encontrarte en una herramienta literaria, ¿no? Son 800 textos, 800 quedan bien, 800 que se enlazan, 800 son muchos, o sea, la cantidad de... Si hablamos de niveles micro y macro, ¿no? Interacciones, pensar en la gente, ¿no? En la sociedad. La sociedad se compone de interacciones micro, interacciones personales, pero que luego crean algo macro, inteligible y aprensible de la sociedad. Pues esto es lo mismo, ¿no? Son 800 textos que interactúan entre ellos para crear una totalidad, ¿no? Y esos microtextos, además, es muy peculiar, porque están unidos por lo que a mí se me ha ocurrido decir, una cadena de despistes, una asociación de ideas. O sea, son 800 textos y el final de cada uno sistemáticamente, hay una vocación ahí formal muy clara, ¿no? El final de cada texto engancha con el otro. 800 textos, 800 líneas causales muy despistadas a la vez, cadenas despistadas, 800 son muchas, ¿no? Y además incluso tipográficamente, porque el título de uno está alineado a la izquierda y el siguiente a la derecha, incluso visualmente, tipográficamente, da la impresión de una cadena causal loca. Y entonces estos microtextos... Y entonces, claro, a mí lo que me llama...
me fascina del libro, ¿no? Es esta, como de esas, otra vez, micro proposiciones que son cada texto, emergen ideas más globales y más macro, ¿no? Solo se puede entender leyendo el libro de Jesús, pero esta idea de los guijarros es fabulosa, ¿no? Él va a lo largo de 350 páginas y lo dice explícitamente, dice, esto es un guijarro que luego recogeremos. Entonces crea esa sensación de corriente de consciencia, de despiste, de consciencia despistada, ¿no? Como dijéramos, de manera muy, muy eficaz. Yo también tengo una imagen, ¿no? Porque digo, voy a soltar una imagen. Entonces, hablando con los guijarros, ¿no? Entonces es como un guijarro, además de que te ayuda a encontrar el camino, cuando lo tiras a un lago o al agua hace ondas, ¿no? Entonces él tiene 800 guijarros, los tira todos al agua, entonces todos hacen ondas a la vez y de esas ondas, microondas, emerge una... Cualquiera que haya estudiado teoría de ondas, yo lo sé todo también, ¿no? Entonces estudia mucha teoría de ondas y cuando se componen varias ondas sale una mayor, de amplitud mayor, ¿no? Y emerge, ¿no? De estas, es increíble como de esos microguijarros tirados en la superficie plana del libro, emerge un orden mayor cuando las ondas interaccionan. Voy a apuntar lo de la onda. No, apúntale, no, hombre, claro, yo eso no lo digo porque sí, ¿no? Yo lo tiene grabado en vídeo, ¿no? Que la gente se lo apunte, ¿no? Claro, la gente de las ondas, yo doy poco de mí, pero bueno, esto yo creo que está bastante bien, ¿no? A estas alturas de la vida, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y entonces voy a intentar poner un ejemplo, esto es muy complicado porque hay que leer el libro, pero voy a intentar poner un ejemplo de la cosa estilística, cognitiva, de orden macro, ¿no? De la que os hablo y que me ha sorprendido tanto. Y es una de las ideas fuerza, ideas fuerza es fatal, ¿no? O sea, una como emergencia macro, esto me gusta más, que va desde la página 211 a la 251. 40 páginas en el que la sección, están dentro de una sección que es la dedicada a uno de los grandes hallazgos de este libro, que es la figura del criminole. El criminole, ahora lo puede explicar más Jesús, pero es en los viajes de Gulliver, en los que la isla donde llega Gulliver habitan unos científicos, no sé si está bien decir científicos. El nombre de la isla, creo que... No, porque son científicos, igual es anacronismo, no sé si había científicos o no lo sé. Pero bueno, había mucha gente despistada, sabios despistados, también científicos sabios despistados, y entonces hay una figura que los despierta, que les sacude, ¿no? Y es el criminole, ¿no? Y entonces, como un hallazgo tremendo que le sirve a Jesús para contar muchas cosas, ¿no? Entonces, en esta sección dedicada a este hallazgo, gran hallazgo de los criminoles, empieza un tema o un guijarro, suelta un guijarro a propósito de Lolita, de cuando Humbert, hay una escena en Lolita, entonces a mí en este guijarro me pierdo un poco más porque a mí me gusta mucho Nabokov, me gusta mucho Lolita y digo, hostia, a mí capta mi atención, ¿no? Y entonces la escena consiste en que Humbert, el protagonista, como está tan concentrado en intentar hacer el amor con Lolita, él se pierde cuando está en el barbero, la desgracia del barbero, ¿no? Y entonces, eso es muy bonito porque ahí empieza Jesús el guijarro de la concentración, es el opuesto del despiste, pero cuando te concentras, te olvidas de cosas que importan. Hay un juego de oposiciones muy interesante, dice, vale, sí, vamos a pensar en la concentración, el despiste tiene sus partes malas, pero vamos a pensar en la concentración. Pero cuando piensas en la concentración, inevitablemente te despistas con otras cosas. Y entonces ya me quedo muy... Me crea mucha curiosidad este guijarro que toca Jesús, ¿no? Con Lolita, ¿no? Porque Jesús parece que se sabe a Nabokov de memoria, ¿no? Es increíble, va soltando Nabokov por aquí, Nabokov por allá, para allá. ¿Cómo se puede...? O sea, ¿cómo empieza? Pues no sé, a mí... Pero bueno, con esto me engancha, ¿no? Porque yo también soy muy fan de Nabokov. Y entonces a partir de ese guijarro, ¿no? De por qué la concentración, te dejas cosas cuando te concentras, ¿no? La concentración es una especie de otro nivel del despiste, ¿no? Porque olvidas también cosas importantes, ¿no? Como la empatía, en este caso con el peluquero de Humbert. Y a partir de ahí hace una descripción, pues yo creo que magistral, del proceso de modernización, ¿no? De cómo la concentración, la jaula de Iron Cage, la jaula de hierro de Max Weber, nos lleva a concentrarnos solamente en la racionalidad y olvidamos otras cosas, ¿no? Y entonces hay una travesía por Polanyi, Max Weber, Norbert Elias, Arendt, Frederick Taylor, Marx, Lukács,
Honneth Marcuse en 40 páginas, es muy increíble, además como sintetiza de verdad todas estas cosas, ¿no? Para, al final de esta sección de llegada a los crimenoles, llegar con otro guijarro que es los campos de concentración. Hay dos imágenes poderosísimas, primero Nabokov y luego los campos de concentración y luego un hilo que las une en 40 páginas, ¿no? El campo de concentración, yo no sé, yo me preguntaba, ¿qué pensó primero Jesús? ¿En el campo de concentración como imagen y luego echó el guijarro de Nabokov hasta llegar a él a través del hilo del proceso de modernización, de Marx, Weber, etcétera, y de Honneth hasta llegar al campo de concentración, o al revés? O sea, este tipo de inmersión en el despiste es lo que provoca este libro, ¿no? Entonces, cómo estas ideas aparecen marcadas en dos guijarros culturales tan potentes como Nabokov y el campo de concentración, ¿no? Y, que gracias a la cadena de despiste se acercan, ¿no? Dos ideas muy alejadas que gracias a esa cadena que va por esas 40 páginas se acerca, y luego al final creo que emerge el gran hallazgo del campo de concentración como oposición al despiste. De acuerdo, el despiste tiene connotaciones negativas, ¿no? Él habla pues, de los psicólogos, ¿no? Que hablan de el despiste nos hace infelices, ¿no? Pero la concentración también, ¿no? Y ese gran hallazgo al final del crimen, además relacionado con esta idea del sacudidor, el crimenole, está salpicado en una deriva en 40 páginas que además de todos estos muchos autores que os he citado, los clásicos de la teoría del proceso de modernización, de la crítica del proceso de modernización, además hay pues símbolos culturales como otra vez Hilbert el neurocientífico, Bouvard y Pécuchet, Felisberto Hernández, que hay una historia fabulosa, ¿no? En medio de una descripción a lo largo de la historia intelectual de la crítica a la razón, como se dijera, ¿no? Contemporánea. Que es como impressive, como dirían los ingleses, ¿no? O incluso, no solo temas culturales como Felisberto Hernández y Bouvard y Pécuchet, sino como la sociología de la religión o el haz cónico en la perspectiva renacentista. O sea, imaginaos en 40 páginas todo esto, ¿no? Es inimaginable, lo tenéis que leer, ¿no? Pero bueno, este era mi punto, era dar un ejemplo que concretamente a mí me ha gustado. Entonces ya, ¿qué tal la chapa? Ya he acabado. Ahora llegan las preguntas mías, pero también podemos alternar preguntas vuestras, de unas preguntas preparadas, pero bueno, cualquier cosa que queráis decir, ¿no? De Jesús también, de mí mismo, ahí está mi hijo, mi familia, Max. que queráis, Max. O sea, podemos comentar cosas personales, ¿no? Yo te voy a hacer una primera pregunta, ¿puedo? Sí, por favor. Hemos hecho a la vez para que quede viendo todo. La primera pregunta. Como pasa como cualquier buen libro, una vez lo lees, hasta te cambia la mirada del mundo, ¿no? Pues una vez lo lees siempre estás pensando en despistes, ¿no? En esa cosa, en la otra cara del despiste. Y entonces, a mí, yo soy muy adicto a Twitter. Jesús trata mucho el asunto de las redes sociales y de la tecnología, que además para ti es uno de los grandes peligros, ¿no? Hay tres, ¿no? La desigualdad, el calentamiento global y el impacto de la tecnología. Habla mucho del impacto de la tecnología en el despiste contemporáneo. Y yo soy muy fan de Twitter, estoy muy adicto a Twitter, y entonces mi cuenta de Twitter preferida es una que se llama Daily Death Reminder, o sea, que te recuerda todos los días que te mueres. Y entonces todos los días pone un tweet que dice You will die someday. Te levantas por la mañana y el tweet es te morirás pronto. Y entonces, por lo menos, y entonces a mí, después de leer a Jesús, está bien, pero después de leer a Jesús, te hace gracia, yo lo llevo hace 2 años, desde que empezó, soy muy fan, ¿no? Y digo, gracias, contesto, ¿no? Y después de leer a Jesús, claro, esa cuenta para mí tiene muchísima más profundidad, ¿no? Porque, claro, la idea de que las redes te distraen, el olvido del ser, ¿no? El tema heideggeriano que también abunda mucho, el olvido del ser por la tecnología. Nos olvidamos de quién somos, de nuestro ser auténtico. Jesús se cuenta mucho mejor esto por la tecnología, en gran parte. Además, Heidegger lo decía en la meditación sobre la tecnología, ensayo sobre la técnica, ¿no? Sí. Que la técnica nos hace olvidarnos de eso. Hay una relación directa con...
Claro, yo vi eso, ¿no? Y cuando leí este tema de Jesús y vi que mi Twitter era un memento mori, ¿no? Que también es un tema que abundas, y a la vez las redes, algo que me recordaba la autenticidad, ¿no? Del ser que vas a morir, toda la proyección, toda esa movida, pero a la vez con el despiste de la tecnología, entonces cobró mucho más sentido para mí. Entonces, mi pregunta es, la pregunta es, Jesús tiene una vocación intelectual que yo llamaría anti-hiperemocional o anti-ultra-emocional. Son palabras que usas. Sí, muy largas y la usas a veces, ¿no? O sea, para tratar un tema hay que huir de la hiperemoción, ¿no? Y que porque él es muy crítico con el debate contemporáneo que está demasiado emocional. Sí. Entonces, entonces en este libro hay una vocación de que el despiste no solo sea eso simpático, de que es tal, de Tales de Mileto se cae, el sabio simpático, hay una vocación más... el punto es, ¿crees que la parte más anti-hiperemocional, anti-ultra-emocionante, no sé, ese tipo de cosas, es esta crítica heideggeriana a la tecnología como algo que nos hace olvidarnos de nosotros mismos? El despiste no es bueno, según Heidegger, ¿no? Y es algo que es uno de los macroórdenes, macrotemas de Jesús, ¿no? Porque nos hace olvidar mediante la tecnología, que son cosas creadas, no naturales, algo así. Adelante, por favor. Bueno, pues agradezco a David Barberá, que efectivamente nos conocimos a través del intercambio de textos entre entonces las revistas Caníbal y Bostezo. La segunda era muy admirada y creo que me dejaste escribir sobre la risa en los griegos, ¿no? Y en los romanos. En Roma. Agradezco a David que se haya tomado la molestia y le haya dedicado tiempo, que es el bien más valioso que tenemos, la atención, por llevarlo a la cuestión despintada, a leer el libro y a preparar una presentación como la que ha hecho, que me parece sublime. Muchas notas, muchas notas aquí, o sea, todo subrayado y tal, para que lo veáis, Está trabajado. Está ahí trabajado, tal, yo soy un tío serio. No, porque he oído gente que dice, no, se va a David, que nos ha presentado a sí mismo, además de escritor y profesor de sociología, es un sujeto demandado por los centros más prestigiosos de investigación y de inteligencia en este país, y no nos extraña. Gracias a David Brieva, que está ahí detrás, y a Lucy Romero por dejarnos Barlevi, y a todos los que habéis venido. He dejado circular una agenda de un tamaño ya considerable. Se ha quedado ahí. Se ha quedado por ahí. La idea es que no me acuerde, que no me olvide de ninguno de los que estáis aquí. Si queríais añadir cualquier... Esto de la agenda me recuerda uno de los relatos breves preferidos de Borges. En el arte de la cartografía, me imagina un país donde el arte de hacer mapas se va perfeccionando al punto de que la escala 1001 pasa a ser 1100 y luego 1500, y al final el arte del mapa consiste en hacer un mapa de la misma dimensión que el territorio, ¿no? Y entonces, tal como es Borges, dice, bueno, y al final el mapa acabó despedazado por el viento en las arenas donde los nómadas transitan. Entonces, conmigo con las agendas me pasó igual. Empecé con una agenda muy pequeñita, pero la perdí. Luego me pasé a una agenda más grande y ahora estoy en una agenda que posiblemente tenga como episodio posterior una agenda en la que tarde una hora en escribir lo que hago en una hora. Y 24 horas en las que escriba con 24 horas. La agenda esa será mi vida. Y la vida al final, ese moveteto, el viento lo despedazará y mi vida será esos trozos de papel donde estáis vosotros, esparcidos por el viento de Poniente. ¿Qué individuo? ¿Qué individuo? Os agradezco mucho a todos los que estáis aquí, porque efectivamente hace un extraordinario calor y estamos saturados de información y de actos, y os aprecio a cada uno y a todos los que estáis aquí. La verdad que personalmente es así. Y ya por ir a la cuestión que ha planteado David. ¿Cómo sea la siguiente? No, esta está más. Anti-ultraemocional. ¿Cuáles son los ejes anti-ultraemocionales contra el despiste? A ver, yo soy un tipo que siempre ha huido de me he cuidado mucho la idea del ego, ¿no? Eso, o sea, y odio sobre todo la jactancia de los intelectuales, las presentaciones de libros que son como homilías, donde todo el mundo está callado. Me gustaría que estéis aquí unos fumando, otros con una cerveza, otros hablando, otros con la mente en contraparte. Ese es el mundo en el que yo, cuando quise escribir, existía, ¿no? Y luego ha desaparecido y ya estamos todos aquí, todos al lado, un silencio, ¿no? Nadie bebe, nadie fuma, bueno, estoy yo quizás así.
siempre he huido de la pedantería, de la insolencia, porque no, es que es algo que me pone enfermo literalmente. O sea, no puedo estar en una lectura de poesía cuando se embara la gente, ¿no? O sea, nunca. Entonces sí que tengo una cierta capacidad de detectar los excesos, ¿no? Los excesos de ego, los excesos de jactancia. Soy un tipo agnóstico, porque no tengo, como diría Weber, oído para la religión, o sea, porque soy humilde, no sé lo que hay, no sé lo que hay después, pero no. En derecho soy un positivista, porque creo que en la conceptualización, en la definición del derecho, en la separación de otros órdenes, lo cual me granjea bastantes antipatías con otros colegas. En el ámbito de la literatura no me creo la idea del autor del romanticismo del siglo XIX, pero yo solo sé escribir leyendo, o sea, sé escribir mientras leo y apunto, ¿no? Y la D, tengo una conciencia de mi vida, de la finitud de mi vida, que me ha hecho proyectar una carrera literaria y también una carrera editorial, por así decirlo, pero la carrera literaria era intentar ir poco a poco ocupando un espacio sin caer en el error del solipsismo, de los excesos de narcisismo, de los autores actuales que solo se preocupan de sí, ¿no? Que solo hablan de sí mismos, que luego un colega presenta y entonces no viene, pero si él se presenta te ha mandado 4.000 recordatorios. Entonces me ocupé del reseñismo, como decía, como una estrategia de cara a revisar continuamente lo que se está escribiendo, cuál es mi opinión acerca de ello. Entonces ya, por ir a la pregunta inteligente de David, yo detecté que había unos excesos de emotividad, por ejemplo, temática en las novelas, en la ficción, que idealizaba el campo, ¿no? Que idealizaba lo rural, o que idealizaba el pasado. Me tenía un tonillo un poco boxing, o sea, una idea un poco de la nostalgia, de la retromanía, que va a la nostalgia o a la tristeza. Entonces leí un artículo de estos jóvenes científicos de Harvard que decían: a wandering mind, una mente que vaga, is an unhappy mind, ¿no? Es una mente triste. Pero añadía, el 60% de las personas están pensando ahora mismo en otra cosa. Y si les preguntamos el tipo de vida que llevan, no están contentos con ello. No están contentos con la vida que llevan. Entonces el hombre es un animal que está continuamente reconstruyendo el pasado. Si tuviera la edad que tengo ahora, con la experiencia que tengo, ¿qué haría? O cómo voy a hacer mañana, ¿no? Y el presente no ocupa tanto espacio como pensamos, ¿no? La mayor parte del tiempo lo estamos ensoñando, estamos proyectándonos. Entonces, mi idea era huir de una versión bucólica del despiste que fuera un añadido más a esa tendencia ultraemotiva, ultrasentimental. Recordar, por ejemplo, que en el cuento de Edgar Allan Poe, El gato negro, que es un grandísimo relato, el asesino no se da cuenta y está emparedando a la mujer junto con el gato. Hace falta estar muy despistado para ello. Pero es que cuando encuentra al otro gato, el segundo gato, del relato de Poe, no sé si lo habéis leído, lo acaricia, le acaricia la cabeza, le da unos maquillos, y solo dice: al día siguiente me di cuenta de que le faltaba un ojo. Pues ahí Poe está haciendo algo raro. Hay un ensimismamiento también del asesino, ¿no? El asesino del verano de Sam, llevado al cine por Spike Lee, le detuvieron por aparcar en una zona prohibida, al lado de una boca de estas de riego, ¿no? Entonces y luego me acordé de muchos políticos que en el tiempo de la corrupción decían la palabra "no me consta", no me consta, no me daba cuenta. Entonces hay jueces que dicen: usted no se da cuenta de nada, usted que no tiene la cabeza. Entonces intenté ver las dos ambivalencias, ¿no? De que el despiste puede ser el lugar, el último refugio del ser. Por ejemplo, lo decía Walter Benjamin en el texto sobre, creo que se llama pobreza, bueno, dice, los inmigrados del campo, de las zonas rurales, llegaron a un mundo completamente desconocido, donde lo único que podían distinguir era la forma de las nubes. Entonces, gente desubicada, pensé en los inmigrantes, desplazados de un territorio donde no reconocen nada, y digo, ahí hay un tema. Porque además uno de mis críticos culturales de cabecera, que se suicidó hace unos años, Mark Fisher, el autor de libros como la jauntología, que es una especie de logos de los fantasmas, ¿no? Decía: hay fantasmas en nuestra sociedad, por ejemplo, se nos olvida de la conciencia de pertenencia de clase social, la cuestión de la distribución de la riqueza, la solidaridad entre nosotros, y eso sucede porque se ha perdido algo muy importante. Dice Mark Fisher: ¿qué se ha perdido? El futuro. Se ha perdido el futuro, o sea, el futuro como proyección de un devenir positivo, de algo que tenga que ver con el progreso, se ha perdido. Entonces eso hace que haya mucho movimiento de la electromanía. Y ahí creo yo que encontré un tema que no había sido explorado con toda la sistematicidad que puede tener este ensayo, que tampoco es un ensayo sistemático, pero sí que he intentado ser un ensayo exhaustivo, o sea, de todo lo que tiene que ver con el despiste.
muy exhaustivo, ¿no? Y además esa, claro, es, ya, por reaccionar a lo que comentas, ¿no? Esto de tú, y que se nota mucho, ¿no? Y además personalmente y en todo lo que escribes, ¿no? Esta reacción a la pomposidad, a la solemnidad y a la pedantería, ¿no? Y debe ser difícil, ¿no? Para alguien que lo sabe todo, ¿no? Intentar constantemente no dar la apariencia o no poder evitar saberlo todo, pero es una posición moral muy de Jesús, ¿no? Yo creo que todos lo conocemos aquí un poco, ¿no? Y es un poco esta idea de no puede evitar contar todo, o sea, no, es su vida, ¿no? Es un cabeza, ¿no? Estoy especulando, yo tampoco lo conozco, pero sí, yo creo que sí, y a la vez es un balance muy peculiar que se encuentra tanto en los textos como en los individuos pocas veces. La segunda pregunta va sobre esta idea de contra la hiperemotividad, ¿no? Y contra la cursilería, contra la solemnidad, ¿no? Es una parte que se nota mucho en el libro de Jesús, pero y para compensar sí que hay momentos para mí emotivos que a mí me han emocionado en el ensayo, ¿no? También que a mí me han llegado. Primero, bueno, como digo, ¿no? Los textos personales son muy divertidos y a mí me han encantado, pero sobre todo al final hay algo que me ha provocado casi lágrimas, ¿no? Yo soy un poco así sensiblero y tal, pero de verdad, ¿no? Es el final con el cuento de George Sanders, ¿no? Que de un niño despistado al que atropellan precisamente justo cuando está pensando, verán, ya voy a demostrarse a los demás que no soy tan despistado. Y la atropellan. Es muy trágico. Pero no muere. Y muere. Y ahí se acaba el texto. Ahí se acaba un libro de 350 páginas. A mí, yo qué sé, yo soy así, no estaba borracho ni nada, ¿no? Pero sí, realmente me emocionó sobre todo porque Jesús, y no es en un perdulario, es en un texto, en una parte del texto que no he podido, o sea, del núcleo de los microtextos, hay una parte autobiográfica que tú hablas de ti de pequeña, además hay una parte que tú hablas de ti pequeño que eres decembrino, de diciembre, que los que nacen en diciembre, claro, están con los de enero y les sacuden y los lo pasan mal, ¿no? Y que también pensabas lo mismo, ¿no? Jesús, cuando hablabas de estoy escribiendo este ensayo y a la vez cuentas, y dice, se van a dar cuenta de que García Cívico estaba en la parra, o así, pero era sagaz, ¿no? Y es una parte muy bonita porque repite, ¿no? Lo que luego el niño George Sanders piensa antes justo de que le maten, ¿no? Sí. Cuando acaba el libro, ¿no? A mí eso yo qué sé, yo estoy fatal, ¿no? Y me ha llevado al borde de las lágrimas un poco, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué elementos hiperemocionales has puesto en el libro, ¿no? Aparte de este que a mí se me ocurre, la historia de Felisberto es preciosa, ¿no? El despiste como refugio también es muy emocional, algo, no sé, esa cosa emocional que a ti te llega, ¿no? Más allá de la horterada, más allá de lo cursi, ¿no? Que parte del despiste así emocional. Sí, David ha mencionado a Felisberto Hernández, que es un escritor uruguayo, es mi escritor preferido, de relato. Es de relato, y la anécdota que está incluida en el libro es la de que Felisberto Hernández se casó con África de las Heras, que era una espía española que participó en el asesinato de Trotsky y trabajaba para la KGB. Pero Felisberto nunca se percató de la identidad de su mujer, nunca supo que era una espía, ¿no? Pero es que África, que era inteligentísima, lo eligió perfectamente precisamente por eso, que era un pianista despistado, ¿no? Hoy no está aquí Pablo Silva Olazábal, pero es un escritor uruguayo que me facilitó el contacto con los abuelos de Felisberto, pude escribir en Uruguay para asegurarme de que lo que estaba diciendo ahí era correcto, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Estuviste ahí para...? Claro, hay un trabajo ahí de investigación también en... No, en serio, porque yo no sabía, ¿no? Bueno, escribiste a la familia de... Sí, ¿no? Yo mismo intento aprender a tocar el piano y entonces Felisberto es un tipo que me resulta muy... Porque es pianista. Muy querido. Felisberto era pianista y cuentista, ¿no? Sus relatos preferidos para mí son La casa inundada y lo que yo quise ser de pequeño, que era El acomodador, ¿no? Que yo ser acomodador era lo mejor que había porque podías entrar a todas las películas sin pagarlas y todas las películas que explicabas ese. Por hablar de algo autobiográfico, quizá mi recelo hacia la pedantería estriba en el hecho de que mi familia, parte de mi madre, eran campesinos que emigraron de Córdoba, nos trabajaron en talleres de chapa de pintura, que les provocó cáncer de garganta a algunos de ellos, vivían con pocos medios, pero felices, ¿no? Con las gallinas, con los pollos. Entonces a mí
también pienso en ellos, ¿no? Cuando escribo. Entonces pienso que nos es dado, y creo que tú eso lo haces fabulosamente, David, a los que hemos bregado a una cosa o hemos conseguido trabajar en la academia, pues no olvidar que la academia no puede ser un lugar que de ventanas para adentro. O sea, tienes que digerir y proponer lo que sabes a los demás. O sea, yo creo la idea de cultura como emancipación, no una emancipación excesivamente profunda, pero al menos que te salvaguarde contra los peligros, ¿no? De la xenofobia, del racismo, del machismo, ¿no? Que te dé un poquito de base para no ser tan fácilmente presa, ¿no? De estos tipos sin escrúpulos que están gobernando el mundo. Entonces, cuando yo acabé octavo, recibí un informe del gabinete psicopedagógico, que entonces era una novedad descontrolada, y entonces decía que Jesús no vaya a la universidad. Porque va a fracasar. Jesús vive, por la palabra, vive en su mundo y no sabe distinguir la realidad de la ficción. Ergo, que se vaya a trabajar en algo, de una cosa mecánica, que sea súper sencilla y, si es posible, con muchas piezas, pues se las pierden. Entonces, eso me jodió, ¿no? En parte porque yo entonces leía y tenía mis libros. El primer libro de los que más me llamó la atención era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces aquí lo cogí en casa de mi madre, que está enferma. Me puse a leerlo y digo, hostia, el primer relato, que se llama La historia de una puerta, cuando el abogado Utterson y Enfield están hablando, hay dos momentos que Robert Louis Stevenson no lo pude meter porque este libro tiene sus propios despistes, pero dice, y uno se quedó callado pensando para sí, y Utterson se quedó pensando en que conocía a Jekyll, pero no se dijeron nada, como en sí mismos cada uno. Entonces pensé, joder, ahí también puedo rastrear en la literatura qué forma se le ha dado al despiste, ¿no? Pero me he perdido un poco el hilo de tu pregunta, no, lo de la emotividad, pero va por ahí. Sí, no, lo has contado muy bien, ¿no? Va por ahí. La historia esa del niño que lo cuenta ahí muy bien, ¿no? Sí, hay dos escritores para mí fundamentales. Yo cualquiera que haga música, incluso cualquiera que toque el violín, o que baile swing, o que tenga que hacer cualquier cosa, para mí tiene que haber, como lo dijo Marcos el otro día, que está aquí, haber leído Foster Wallace, y yo diría, y a George Saunders, ¿no? Entonces son escritores posmodernos, sí, que ven de manera muy distinta el despiste. Hay un texto celebrísimo de Foster Wallace que se llama Esto es agua, donde van dos pececitos andando en una dirección, se pasan con un pez mayor y le dice el pez mayor, ¿cómo está el agua? Siguen nadando y dice, hostia, ¿qué coño es el agua? O sea, que no se han percibido de todo el conjunto, de la estructura. Yo para mí la libertad es la conciencia de la necesidad. O sea, libertad es ser consciente de que hay cosas que no dependen de ti, de que estás en una estructura familiar, social, epocal, todo. Entonces, para Foster Wallace el despiste es no darte cuenta del mundo en el que vives y cómo condiciona lo que piensas, lo que haces. En cambio, para George Saunders, que es un poco el escritor, llevó el Man Booker Prize por Lincoln en el Bardo, pero sobre todo es un cuentista genial que escribe en New Yorker. Tiene un cuentito que se llama El fin de Firpo en el mundo, ¿no? Que efectivamente, como ha resumido muy bien David, es un joven despistado que no para que hace golpes, entonces van soñando y dicen, un día voy a demostrarle que Firpo no es tonto, que Firpo, entonces efectivamente le pega un coche y vuela. Entonces parece que llega un ángel, porque George Saunders es como muy Spielberg, no concede el pesimismo a nuestra existencia, y entonces le dan un puntito así. De hecho, George Saunders dijo en una lección que dio en estas universidades norteamericanas, creo que fue en Yale, dijo, yo solo puedo deciros que seáis amables los unos con los otros, y es más, que os paséis de amables, que no, que esa tía que se están burlando de ella, o sea, de concederle más tiempo, apoyar un poquito más, lo único que me arrepiento en mi vida es no haberle dado más tiempo, o a ese tío que tiene un problema, el barbero de Kisban, el puntito de Lolita Nabokov, ha perdido el hijo, y en la guerra, y entonces Humbert Hummel, que está pensando efectivamente cómo tirarse a la ninfa, dice, yo no sé de qué me está hablando, y dice, solo al final supe que ese joven de que no para señalar era un hijo que había muerto en la guerra. O sea, que también el despiste es una forma de, por decirlo ya de forma profunda, de falta de reconocimiento, ¿no? de reconocimiento, el reconocimiento del otro como un tipo que tiene sus movidas, sus problemas. Entonces, dedicarle un tiempo a ellos, por ir a la emotividad, es una cosa que me ha preocupado mucho, ¿no? De darle un poco caso a todos y escuchar un poco a todos los despistados. ¿Alguien levanta la mano, no? Sí. Que eso, que a raíz de lo que estás diciendo, David, a mí me encantó del libro de García Cívico, que parece que huyes de la frase categórica, ¿no? O sea, esto es así porque... Y que primero tú conectas, digamos, con el lector, porque primero empiezas a hablar de ti, cosas rarísimas e increíbles. Yo no sé si has exagerado al decir que has perdido un coche, pero... Eso me parecía así como, bueno, y que al final, cómo va hilando el libro, bueno, y que yo veía
o bueno, esa es la impresión que me dio, que tú huías de la frase categórica de, espera, te voy a dar, sino diciendo, tal autor o tal película o tal habla de esto, como en una conversación que tendrías con cualquier amigo, la típica conversación que de pronto se te va de madre y preguntas, pero ¿por qué terminamos hablando de esto? Y la pregunta que te quería hacer, o que a lo mejor estaría bien que comentaras, es que me dio la sensación, y bueno, después lo hablamos, de que esto de que cuando tú terminas una idea con el último párrafo, agarras y empiezas la otra, era también como un estilo, un performativo del, o sea, como para reafirmar la idea del, bueno, pues, del despiste. Esa es... Ya, bueno, Mauricio, esa idea se intenta, el libro es extenso, entonces ha habido espacio para recoger etimológicamente expresiones del no controlo más allá del inglés y del alemán. Y en inglés, lo de, que es literal, lo de perder el hilo, ¿no?, de la conversación, entonces está en la forma que he visto muy bien David, de que un párrafo, la última idea es la primera idea del siguiente y están en zigzag, es porque intento recrear la forma en la que pienso, ¿no? Porque también es un fallo, eso lo decía muy bien Susan Sontag, decía que la escritura académica le rompió el estilo, ¿no? Porque en la universidad te obligan a tener un abstract, un resumen, 5 palabras, una conclusión, y yo digo, joder, pero si yo no llego a ninguna conclusión. Además, si llegar a una conclusión es que me voy a arrepentir mañana, entonces nunca intento ser conclusivo. Y eso es muy jodido para esta época, es una época muy solucionista, ¿no? La gente quiere una respuesta clara a todo, una respuesta, estos son los buenos, estos son los malos, pero es que si al final lo que nos une entre todos nosotros es la finitud. Simplemente ya por eso, simplemente porque saber que todos lo vamos a palmar, y deberíamos ser un poquito más, escucharnos a los demás, o sea, puede haber los límites. La primera cosa que yo escribí, bueno, en el novela anterior, era la pena que daban los nazis. Sobre eso luego he cambiado un poquito de opinión. Pero o sea, la idea de que no ser conclusivo, efectivamente, Mauricio, está, ¿no? Está en no ser categórico. Y porque tiene que ver, creo que, con la humildad con la que mencionaba antes, ¿no?, con la que me manejo. Yo prefiero, y yo quizá soy excepción, que el otro tenga razón. Que me refuten y que el otro tenga razón. Primero porque me siento mejor. Y primero que no me duele, ¿no? Y segundo, tercero porque aprendo. Aprendo del otro. Es algo mejor, ¿no?, de la conversación, es algo un poquito más sabido. No, Sarroso decía, la manía rara del español de tener razón, o sea, que es una cosa rarísima, ¿qué? Tener razón, pero ¿qué importa tener razón? Bueno, o sea, que no sé, o sea, una cosa que tienes que descubrir en tu vida y que tengas la razón, pero que me da la razón también, no es algo que me importe mucho, la verdad. Y lo último que quería era compartir las dos frases que más me han marcado de tu libro. La primera es justamente huyendo de la frase categórica, ¿no? Que es, no da la sensación de que todo el mundo se conduce como si un semáforo en ámbar estuviera a punto de cambiar. Bueno, eso me pareció una imagen preciosa. Y la otra es más cortita, ya más cerca del final del libro, que dice, feliz el que olvida lo que es bueno, lo que no puede ser, lo inevitable, claro. Feliz es el que olvida lo que es inevitable, ¿no? Hablando de la muerte. Hablando del memento mori, sí. Y ya está. Sí, o el de Reminder, ¿no?, de que ha hablado David. Sí, en la serie de Leftovers, hay el colectivo, el remanente culpable, se empeña a recordar a todos los demás que un tercio de la humanidad ha desaparecido, ¿no? Y es una figura que en la serie creo que podría estar un poquito mejor trabajada porque realmente en parte tienen razón, ¿no? No es fácil que nos jodan la vida, pero bueno, que haya mementos mori. Un memento mori no tiene por qué ser un cráneo, puede ser una flor marchita, puede ser esta firma que me hizo el cantante del grupo Deep, que se irá con la lavadora, ¿no?, lo efímero, ¿no? Tener conciencia de que las cosas son fugaces, ¿no?, como nuestra existencia. Bueno, a ver, más preguntas. Oye, muy bien, sí, por favor. ¿Podemos concluir entonces el libro que el despiste mola? A ver, yo creo que el libro está dividido en 4 partes. La primera se llama La nube, la segunda se llama Otra parte, ¿no? La tercera se llama Los criminoles, que son los sacudidores de los despistados, y la cuarta se llama La nube. Entre las nubes, las nubes, yo intento alternar el discurso científico y el discurso como literario, ¿no? Una masa de aire condensado en la atmósfera es una nube, pero también la nube es otra cosa, ¿no? Y cuando estamos enamorados, la luna no es una bola de piedra que circunvala la Tierra, es otra cosa. Le asignamos otro significado, ¿no? Hay una conversación muy interesante entre
entre uno de los despistados de renombre, Albert Einstein, y el filósofo Ray Bergson, ¿no? Donde dicen, bueno, ¿el tiempo qué es? Pues el tiempo es que son dos cosas muy distintas. Puede ser el tiempo, el cronómetro, el reloj, pero también la percepción del tiempo, porque cuando estás mal, el tiempo pasa muy lento, y cuando estás bien, el tiempo pasa muy rápido, eso es más importante. Entonces, el despiste mola. Yo creo que el despiste al final es la única cosa que le ha quedado mucho tiempo a muchas personas para sobrellevar una determinada situación. En la otra parte, es decir, cuando estás en otra parte, tienes la cabeza en otra parte, hay un capítulo solo sobre la otra parte. Es un desarrollo, por ejemplo, de dónde viene lo de estar en los cerros de Úbeda, de dónde viene lo de perderse en el río del olvido, de dónde viene estar en el guindo, de dónde viene cada una de esas expresiones, ¿no? Pues una investigación etimológica de dónde vienen. Pero hay un capítulo que para mí es el más duro de trabajar, que era el dedicado a los desaparecidos. O sea, cuando no pierdes una cosa, sino que la cosa queda y la persona desaparece. Hubo una exposición en Paterna hace poco de los tipos que acabaron enterrados en las cunetas, donde queda un cinturón, un pantalón, una camisa, que están recordando a la persona. O sea, el objeto recuerda al ser querido. Y luego lo de desaparecer cosas, en las dictaduras latinoamericanas, Videla, Pinochet decían, no, durísima, es que ellos lo dicen, tenemos que perder, que se olviden de buscarlo, que no busquen por ninguna parte, que esto ya está perdido. Hemos entrado a las 4 de la mañana, entonces el despiste es una cosa ambivalente, no acaba de decirnos todo, pero el título del libro, que se llama La condición despistada, es la idea de que el ser humano es un tipo de animal que olvida, que hace promesas, que se pierde cosas importantes, que hace, de repente se desorienta, ¿no? Que es lo mismo, hay despiste y distracción, aunque hay textos que dicen que es algo distinto, es lo mismo, porque despiste, piste, pizza, pisada, y significa pisada, como pizza, o sea, algo chafado. Entonces despistar es salirte de la pista, ¿no? De ahí el pingüino de la portada. Y distractio también es de este prefijo di, significa dividir, separar, y la tractio, ¿no? Como tractor, los senderos. Y hay una canción, una líder de Gustav Mahler que se llama Ich bin der Welt abhanden gewesen. Estoy perdiendo los raíles del mundo, me estoy saliendo del mundo. Entonces esa sensación me pareció muy bonita. Y hay gente, que por ejemplo las niñas que dibujaban mariposas en Theresienstadt, en los campos de concentración, les fue un poquito llevadero, pero si coges las lecturas de la gente que ha sobrevivido en campos de concentración, que escribía, que son muy poquitos, todos dicen, al final, o sea, me salvó una cosa, ensimismar en una cosa, pensar en otra cosa. Entonces ahí, más que mola, es que es el abrigo, el último abrigo del ser, ¿no? Lo que nos queda. Y despistado, pues también, salirte de la pista, pues depende. Yo pienso que hay mucha insistencia ahora en que nos tomemos cosas para dormir mejor, para estar más contentos, para rendirme bien, como si el mundo estuviera bien. Pero yo creo que el mundo está mal y nosotros estamos normales. O sea, si estás triste, estás deprimido, si estás desorientado, si estás... Joder, pues si estamos con 40 grados en junio, posiblemente el planeta se vaya a garete dentro de 60 años. Hay una especie de tipos alucinados gobernando el mundo, que sí Trump, que sí Putin, Bolsonaro, es que son... Entonces el mundo no está bien y nosotros estamos bien cuando estamos mal. Entonces ahí el despiste mola, porque digo, joder, pues mira, me va a dar algunas cosas porque es demasiada, la realidad es demasiado dura. Aunque tengamos posibilidad de transformarla, pero así toda de golpe es jodido de aceptar, ¿no? O sea, un paseo por el otro día, Burjar y yo paseamos por el barrio de Salamanca y eran burbujas puras de existencia, para todos uniformados, que no se daban cuenta de nada. Yo he recorrido Madrid a las 4 de la mañana y he visto mucha gente sobando en la calle, muy mal, muy chunga, se chunga ya la cabeza. Seguimos olvidando el futuro. Sí, que no. Entonces claro, el despiste del tío que vive en una burbuja me parece mal. El despiste de un tipo que al final se crea su mundo, en sí misma, en una lectura, eso me parece salvífico. Es además, y esto estoy improvisando, ¿no? Para que veáis que puedo improvisar también, no tengo que tener todo apuntado. Esto además recuerda un poco, cuentas al principio, ¿no? De como el chispazo inicial es esa conjunción de la idea de los jóvenes neurocientíficos de que el despiste causa desgracia con tu lectura de Mark Fisher, ¿no? De que no son... Vale, el despiste causa desgracia, pero sí, lo que tenemos que concentrarnos es en este futuro tan terrible, ¿no? ¿Más preguntas? Cuando empiezas dentro del inicio de esa conexión o de ese prefacio que estableces donde refieres a los antecedentes filosóficos de la figura de lo que podría ser el origen del hombre despistado, Prometeo, cuando se olvida en el reparto de dones, ¿no? De darnos
un atributo que nos permitiera desenvolvernos con alguna fortaleza, ¿no?, respecto al resto de las bestias. Y ese nomadismo mental, ¿no?, que es el despiste que vamos arrastrando. Tú distingues diferentes grados y niveles de despiste, que son, por un lado, el descuido accidental, el descuido que deviene de una decisión no meditada. Otro tipo de despiste, que es el despiste que sí que implica un cierto cálculo, que es, por ejemplo, el asociado a vincularse con determinados posicionamientos en mayor o menor grado desafortunados. Cuando hablas de cuando Heidegger, por ejemplo, pues coquetea con el fascismo, sí, o cuando Sartre con el stalinismo, y cómo pueden desdibujar realmente el vigor de un pensamiento por el hecho de, en un momento dado, poder quedar pues, totalmente desdibujado por las consecuencias de algo que pueda representar incluso la antítesis de la grandeza de un presupuesto que tú barajas. Entonces, hay gente que al final, hay quienes, como tú dices, o como en un momento dado comentas, ¿no?, tienen el privilegio de ser al final con esa habitación, con el sueño de un despistado, ¿no?, cuando alguien llega a la habitación donde aparece todo lo que ha perdido, donde puedes darle forma a ese pendulario que has ido relacionando, y hay quien no, es decir, hay quien persiste en la duda y persiste en el despiste, ¿no? Sí. Entonces, el libro, que a mí me parece, pues bueno, sagaz, como decías tú, tenaz, porque hay un trabajo de fondo y donde además se evidencia un trabajo documental muy potente. La cantidad de citas es apabullante y además los que te conocemos un poco resultan creíbles. Es decir, no es una mera relación de chascarrillos que puedan venir bien al caso, ¿no? Referencias tanto cinematográficas como musicales, literarias, porque además están muy bien conectadas entre sí. A mí el libro, en forma, dentro de la singularidad del planteamiento y de versar en todo algo que pocas veces tratado o no tratado, ¿no? Desconozco si había algo al respecto. Yo leí hace mucho un libro, El infierno, relatos de la espera, de un tal Alessandro Bassonelli, que tiene un planteamiento en cuanto a estructura muy similar. Trata del invierno desde distintas perspectivas y desde distintos alcances, ¿no? Desde una perspectiva estética, en cómo se refleja en el arte, a una perspectiva sentimental, el paso del tiempo y cómo afecta a las personalidades y a las conductas humanas. El despiste pasa un poco lo mismo. La condición despistada, pese a poder resultar un epígrafe que nos incluiría a casi la mayoría de los que nos cuesta deambular, ¿no?, por todo un tipo de sociedad, de prisas, de estímulos inmediatos, de una serie de imposiciones que nos vienen dadas a través de todo lo que se denomina cultura de redes, ¿no?, del querer estar a la última o del consumo masivo de una información donde casualmente y paradójicamente cada vez tenemos más acceso a ella, o mejor acceso, pero menor capacidad de contrastar, con lo cual hay un acceso a una formación, pero con un déficit de formación que hace que se genere una brecha que permite que haya muchos despistados atrevidos que se permitan a negar si la Tierra es redonda y atreverse a afirmar que es plana, defender determinados posicionamientos radicales, como la anécdota que tuvimos ayer, ¿no?, con un señor que ha pasado en 2 viñetas de Podemos a Vox, y además pensando que la solución podía ser buena. Que eran las justas sobre el responsable que quería echarle una bronca. Como aquella introductora. Sí. El libro empieza con un mito, Epimeteo y Prometeo. Epimetis significa el que la mente va un poquito más retardada, el que piensa después de lo que ha pasado. Y pro, que es antes, meteo, es el prometis, el que se adelanta a los acontecimientos. Entonces, el mito está contenido en distintos textos, pero yo el que conocía más era el de Platón, que está en Protágoras, ¿no? Entonces él dice que Zeus le da 2 hermanos, titanes, el que haga a los mortales de una determinada manera. Entonces le da uñas o garras a un águila y alas, a la lombriz la capacidad de ocultarse, al oso la fortaleza. No dice exactamente el oso, está en otro texto, pero
pero a cada animal le ha dado algo, y cuando ya está agotado dice Prometeo, ¿y al hombre qué le has dado? Entonces por eso nacemos rositas, muy vulnerables, porque no tenemos nada, ¿no? Entonces Prometeo, el hermano, dice, ya me ocupo yo. Entonces va a la morada de los dioses y roba el logos, roba el conocimiento, roba el fuego, que es el fuego, es el inicio de la capacidad de transformar la materia, de cocinar, de crear. Entonces, entonces la condición despistada se iniciaría, según el mito, en un despiste, ¿no? El ser humano, el que le dio los dones, se despistó y no le dio nada, y Prometeo le dio el logos, le dio la ciencia, el saber. Pero claro, con eso puedes hacer desde una bomba nuclear hasta crear el estado social de bienestar, ¿no? Entonces, ahí efectivamente me interesó ver esa condición hasta la época de la hiperconexión, donde paradójicamente la situación extendida es la situación de la distracción, ¿no? Estamos distraídos permanentemente, ¿no? Con una serie de sacudidores, de climenoles, los Facebook, los avisos, y de lo que es difícil escapar o evadirse o encontrar una salida, ¿no? Entonces hay un recorrido un poquito crítico con las lecturas de Emily Dickinson y toda la literatura del siglo XIX y la poesía, en el sentido que dices. Pero efectivamente he intentado ahí darle una forma a lo que no tiene forma, porque una nube va variando de forma también. ¿Tienes alguna otra? Yo tengo 1000, pero no, vamos a el público tal, no sé, la gente se va a leer y tal, pero esto es la bomba, macho. ¿Alguna pregunta más? Vamos de tiempo, son 18. ¿Vamos bien? Sí. Yo tengo más preguntas. ¿Qué pregunta? No, como tengo tantas preguntas, no tantas, pero voy a enlazar con lo de Epimeteo. Entonces, yo creo que esto es es un trabajo muy ambicioso y de gran envergadura y que yo creo que ha llevado, no sé cuánto tiempo llevado, pero yo creo que ha llevado mucho tiempo, porque, por ejemplo,